Ahora vamos a entrar en detalle en las teclas contextuales. Si elegimos canal, se conmuta entre los dos canales A y B. El canal A dispone de mandos para ajustar la frecuencia o el periodo, la amplitud en todas estas unidades, voltios pico pico o voltios eficaces, un mando de offset y atenuador. El offset lo que introduce es un nivel de continua y el atenuador introduce niveles predeterminados de atenuación, 20, 40 y 60 decibelios. La siguiente tecla contextual, Wave o Phase, permite elegir una forma de onda de las 32 prememorizadas, análogo a la pulsación del botón ARB, o bien introduce una fase entre 0 y 360 grados. El botón impedancia nos informa del nivel de tensión que aparece a la salida en función de la impedancia externa colocada. Si la impedancia es infinita, el nivel de tensión que aparece en el conector de salida corresponde con la amplitud predeterminada. Y si la impedancia elegida es de 50 ohmios, que corresponde con la impedancia de salida del aparato, la tensión de salida es la mitad de la predeterminada. En cuanto al canal B, los parámetros son los mismos, salvo que aparece una tecla contextual que llama armónico, que sirve para sincronizar, tanto en frecuencia como en fase, el oscilador del canal B con el oscilador del canal A, ya que en caso contrario ambos osciladores estarían en principio desfasados. La función barrido permite conmutar entre amplitudes y frecuencias. En el caso de seleccionar barrido de frecuencias, las teclas contextuales nos permiten elegir la frecuencia de inicio y la frecuencia de fin, el tiempo que dura el barrido. También permite elegir el modo de barrido, si es ascendente, si es descendente o es alterno, up-down. La siguiente tecla contextual, line sweep o log sweep, permite elegir el tipo de progresión del barrido, lineal o logarítmico. Y la siguiente y última tecla lanza o para el barrido. Con el barrido de amplitudes, los parámetros son los mismos, salvo que los parámetros de arranque y de parado corresponden a las amplitudes y no a las frecuencias. En el caso de elegir la función modulador de frecuencia analógica, tenemos las siguientes teclas contextuales. La frecuencia de portadora, que es la frecuencia correspondiente al canal A. La amplitud de la portadora, que es la amplitud correspondiente al canal A. La frecuencia de la moduladora, que es la frecuencia correspondiente al canal B. La desviación de la modulación, que es la magnitud del cambio que experimenta la frecuencia de portadora a partir de una moduladora dada. Y qué tipo de moduladora queremos elegir, si es la de canal B, en cuyo caso sería Modway, o una externa, external source, que se inyectaría a través de un conector externo llamado modulation in. Si elegimos la función ráfagas, esta solamente se puede elegir si previamente se ha pulsado el botón channel A o B. Por ejemplo, desde sweep no es posible elegir burst, hay que elegir previamente canal, o el A o el B, y elegir burst. Se genera la señal que previamente se ha configurado en el canal A o B
elegido, aunque aquí puede modificarse tanto la frecuencia como la amplitud. Frecuencia y amplitud. Los cambios introducidos aquí no permanecen cuando regresamos nuevamente a los canales A y B. De hecho, al regresar al canal, vemos que la frecuencia y la amplitud no son los que corresponden con los que hemos inyectado en el modo burst, como se acaba de ver. Frecuencia, amplitud. El número de ciclos de la ráfaga es el número de veces que se repite la ráfaga. 3 veces en este ejemplo, si bien el número de ciclos está limitado según la frecuencia elegida previamente para evitar posibles solapamientos. La tecla contextual rate es la frecuencia con la cual se repiten las ráfagas. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, 500 hercios. 500 hercios sería el tiempo desde el inicio de una ráfaga hasta el inicio de la siguiente. El trigger del burst puede ser single, de manera que se lanza una sola ráfaga, TTLA, de manera que es el generador TTL interno el que hace de disparador, o bien podemos elegir a través del conector externo correspondiente un trigger externo para el burst. Ese conector externo sería el mismo que para el contador, y en este modelo no está disponible. El botón correspondiente a las modulaciones digitales permite elegir entre modulación digital de frecuencia, FSK, modulación digital en amplitud, ASK, y modulación digital en fase, PSK. En todos esos casos podemos introducir los parámetros correspondientes a la frecuencia de portadora, a la amplitud de portadora, al hop, que significa hopping spread spectrum, es decir, espectro ensanchado por salto de frecuencia, que funciona de la siguiente manera. La señal se modula sobre varias frecuencias portadoras en un orden conocido por el receptor, lo que da lugar a una alta inmunidad al ruido y a la interferencia, y evita, además, escuchas no deseadas. El mando internal permite establecer el intervalo temporal entre las portadoras. En cuanto a la elección counter, es decir, el equipo como contador de eventos externos, se necesita un hardware externo, un hardware del cual no se dispone con un conector externo. La frecuencia externa se elige aquí y procede a medir la frecuencia aplicada al conector trasero correspondiente. Strobe time, también llamado gate time, es el intervalo temporal entre las mediciones. El resultado entregado por el medidor es la media calculada entre dos mediciones consecutivas. Y este botón permite intercalar un filtro paso bajo entre lo que es la frecuencia a medir y el propio medidor, para evitar contar ruido como si fuesen eventos externos. La siguiente función, TTL, bueno, resulta que hay dos conectores externos BNC de salidas TTL llamados A y B, que entregan niveles TTL entre 0 y 5 voltios. Las teclas contextuales nos permiten elegir la frecuencia y el ciclo de trabajo, frecuencia y ciclo de trabajo de los dos generadores TTL de que disponemos con sus sendos conectores. Ciclo de trabajo del 0 al 100% y la frecuencia de trabajo de cada uno de los dos TTLs. Y finalmente la tecla de utilidades nos permite
llamar o guardar hasta en 39 posibles posiciones de memoria las configuraciones que hayamos previamente hecho sobre el equipo. Graba y recupera todas esas configuraciones del aparato. La 0 corresponde a la configuración predeterminada en fábrica. La dirección, desde la 0 hasta la 127, es la dirección del aparato para ser controlado remotamente por un ordenador vía RS-232. El mismo botón nos permite elegir la velocidad de transferencia o el baud rate de dicha conexión RS-232. El idioma permite elegir entre 3 idiomas posibles: inglés, chino simplificado y chino tradicional. Y por último, el botón contextual beep conmuta entre señal acústica activada o desactivada.